Bien, hola. En este video vamos a aprender a hacer que el SP32 escriba en una base de datos. ¿Ya? Específicamente en el servicio de base de datos de Firebase que pertenece a Google. Eso significa que para habilitarlo solo hay que contar con una cuenta de Google. Bien, ¿ya? Nada más. ¿Para qué podríamos usar una base de datos? Por ejemplo, en una base de datos se puede contrastar, ¿cierto? La contraseña y el usuario para ingresar a una app. Como está en la nube, podemos crear con ella una app, una página web, ¿no? Cosas así se pueden aplicar para Firebase. Existen otras formas de hacerlo, pero esta es una. Nosotros nos interesa solamente ver la parte de los datos, hasta ahí llegamos nosotros. ¿Bien? Entonces eso es lo que tenemos que aprender. Bueno, en primer lugar, para eso hay que instalar los nodos de Firebase. Tenemos que irnos aquí al administrador de paleta, administrar paleta, y aquí vamos a instalar, y aquí escribimos Firebase. Y instalamos el primer conjunto de nodos, node red Firebase. Bien, yo ya lo tengo instalado. Pero al hacerlo se van a crear 5 nuevos tipos de nodos. Bien, para escribir en la base de datos vamos a utilizar los nodos Firebase Modify. Vamos a utilizar dos de estos. Bueno, paréntesis, nuestro flujo de trabajo es el mismo que hemos venido usando siempre. Bien. Partimos por el CP32, un JSON string que genera un JSON objeto de JavaScript. Al salir del nodo JSON, lo separamos con los nodos chain en la distancia del sensor, le aplicamos un pequeño delay y los enviamos a la nube, que en este caso es HiveMQ. Pero además de enviarlos a la nube, vamos a enviarlos a la base de datos. Vamos a juntar los nodos delay con los nodos de la base de datos. Para escribir al SP32, bien, vamos a utilizar el nodo Firebase On para poder encender el LED. Bien. Y además tengo un botón para poder limpiar esos dos nodos, o sea, limpiar la base de datos. ¿Ya? Así que esos dos nodos que voy a colocar aquí en realidad son estos mismos, pero con una pequeña diferencia, por eso los dejo para el final. Vamos con este. Bien. Añadir nuevo Firebase configuración. Clic en el lápiz y me va a pedir un numerito y el tipo de autenticación. Bien, empecemos con lo más fácil. El tipo de autenticación en este caso es ninguno, porque no hemos creado usuario ni contraseña en Firebase. No hemos creado ningún tipo de autenticación. Bien, y no lo vamos a hacer, porque esto es un ejemplo. Y ese numerito lo sacamos de Firebase. Entonces entramos aquí, escribimos en el Chrome Firebase. Bien, entramos al primer link que nos aparezca. Vamos a comenzar. Bien, por default yo tengo habilitado este modo oscuro, pero yo podría cambiarlo al modo claro o al tema claro, o podría pasar al tema oscuro nuevamente. Eso es a gusto, a mí me gusta más el modo oscuro. Crear un proyecto. Aquí le damos un nombre al proyecto. Ejemplo le voy a colocar. Continuar. Vamos a habilitar las reglas de Google Analytics y continuar. Las habilitamos y ahora por defecto para Firebase, ¿cierto? En la cuenta de Firebase, ¿en dónde van a ir estas reglas de Google Analytics? Y crear proyecto. Que Google, esas reglas de Google Analytics, ¿para qué cosas sirven? Para sacar reportes. Si hemos hecho una app, por ejemplo, bueno, para sacar reportes, para sacar gráficos, cosas así. ¿Ya? Por eso la recomendación de habilitarlas. ¿Ya? Pero en nuestro caso podríamos no haberlas habilitado y no pasa nada. ¿Ya? Se demora como un minuto en crear el proyecto. El proyecto ya se ha creado, entonces vamos a continuar. Bien. Y aquí en continuar, aquí a la izquierda tengo el menú
pero vamos a dirigirnos a la parte de compilación, y la parte de compilación nos vamos a, ven que tiene los servicios de autenticación, de hosting, de almacenamiento, etcétera, etcétera. Vamos a elegir la opción de Real Time Database, base de datos en tiempo real. Entonces lo elegimos. Bien, crear una base de datos. Bien, por defecto la ubicación que ella va a tener, tengo 3. Nosotros vamos a elegir Estados Unidos porque está en América siguiente. Y vamos a comenzar tal como nos sugiere en el modo bloqueado. Después las reglas de conexión las vamos a editar. Bien, en modo bloqueado, o sea, nadie puede escribir ni nadie puede leer en la base de datos. Habilitar. Lo primero que hacemos entonces es modificar eso. Vamos a reglas y en vez de false vamos a escribir true. True. Bien, y aquí también true. Y publicamos la regla. Bien, vamos ahora a la parte de datos, ¿ya? En donde estábamos por defecto, ¿cierto? La primera pestaña. Vamos a ignorar esto. Y esta es mi base de datos. Y este es el link de la base de datos, el cual va a ser importante porque ese numerito, ese link, esa URL es la que va a nodo de red. ¿Bien? Pero dejemos la base de datos lista. Vamos a crear 3 variables. Con el símbolo más las creo. Voy a crear distancia. Bien. Y el valor que tiene la distancia al principio es 0. Y la agregamos. Bien. Vamos a agregar otro. El sensor, que el valor que tiene el sensor también es 0 originalmente, y agregamos. ¿Ya? Y vamos a añadir con el símbolo más la variable LED, con mayúsculas la escribí, y el valor que tiene el LED originalmente es 0 también. ¿Ya? Entonces ahí están nuestras 3 variables. ¿Bien? Ahora sí, vamos a copiar esa URL, vamos a ir hasta el bloque de notas que está acá, y la vamos a limpiar. Vamos a sacar todo esto de los 2 slash hasta el HTTPS. Y aquí firebase.io.com también lo vamos a eliminar. Nos vamos a quedar solamente con el identificador de la base de datos. Entonces ese lo voy a copiar. Y voy a ir a nodo de red y lo pego ahí. Listo. Y añadir. Y acá la diferencia entre quién es la distancia y quién es el sensor la hace el chillpath. Aquí tengo que escribir tal como está, distancia. Bien. Y el modo de operación va a ser set, o sea, colocar, escribir. Hecho. Ahí le damos un nombre para que el no sea tan largo. Distancia. Hecho. Y para el caso del sensor igual. Me voy a asegurar el tiro con el nombre antes que se me olvide de nuevo. Sensor. Ok. Y aquí el chillpath va a ser sensor igual. Tiene que ser tal cual como está escrito acá. Sensor con mayúscula. Está bien. Ya, sensor. Y hecho. Y para el caso del LED es exactamente igual. El chillpath va a ser LED. Bien. Y hecho. Y se me olvidó de nuevo el nombre. LED. Hecho. ¿Ya? Y ahora la vamos a unir al nodo función. Ahí. Bien. Y ahora voy a copiar esos 2 nodos. Control C y control V. Y este también. Control C. Control V. ¿Ya? Y lo voy a juntar al botón limpiar. Directo. Pero el modo de ellos va a ser, en vez de set, va a ser remover, o sea, limpiar, remover. Y para el caso del sensor, igual, remover. Hecho. Y ahora instanciamos. ¿Ya?
Las bases de datos, si se ha conectado exitosamente, tendrá que aparecer ready, listo, que está lista para trabajar. Y veamos la base de datos. Ya debe estar enviando datos, a ver. De hecho, ahí me aparece el dato de la distancia, es verdad. Acuérdense que esta es una base de datos en tiempo real. Bien. Yo manipulo el sensor de ultrasónico de distancia. Estoy manipulando también el potenciómetro. Bien. Cada vez que está así en amarillo significa que está registrando nuevos valores. Bien. Y cada vez que está en rojo significa que la base de datos ha sido limpiada. Bien. Probemos el tema del LED. Para el LED simplemente basta con cambiar el valor de 0 a 1 y enter. Al hacer eso el LED se enciende. Lamentablemente no pueden ver nada. Y para apagarlo simplemente cambio el valor del LED a 0 y enter. Y el LED se apaga. Bien. Y ahora probemos el tema de el limpiar. Volvamos a nuestro dashboard. Dashboard. Saquemos el dashboard que solamente hemos creado el botón limpiar. Presiono limpiar y la base de datos pasó a rojo. Eso quiere decir que se limpió. Bien, como les dije. De nuevo, limpiar y vamos a la base de datos. Se limpiaron los valores de la base de datos. En este momento solamente tiene unos cuantos. Bien. Eso ha sido todo entonces por este noveno video. Nos vemos en un siguiente video.